Hola, hola, bendecida tarde. La palabra de hoy, o continuando con ahora en el capítulo 12 de Lucas, se nos habla de una frase que inclusive la decimos actualmente a una persona y suena fuerte, suena pesada. Usted es un hipócrita. Y bueno, pues hay que entender también en primer lugar qué es lo que significa la palabra, de dónde viene, y de eso pues reflexionar un poco sobre el tema pues de la experiencia de nuestra fe. Bueno, Jesús dice, libérense o aléjense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La palabra hipocresía viene del griego y es como actuar por debajo, discernir por debajo. Inicialmente era utilizada para efectos de los actores. Ya después, conforme se fue desarrollando el lenguaje, la palabra se utiliza para aquel que actúa de una manera pues diferente a lo que verdaderamente piensa, lo que aparenta algo que no es. Qué importante es entender ese paralelismo entre la levadura y la hipocresía. ¿Por qué? Porque Jesús habla de cómo los fariseos van buscando una posición, van creciendo dentro de la sociedad, cómo quieren mostrarse en ese aspecto como personas de bien o personas de confianza o personas de referencia, viviendo una vida oculta o desempeñándose con una espiritualidad exterior, pero que no refleja verdaderamente lo que su interior está mostrando. A veces pues puede pasarnos eso y no necesariamente por una situación o no como algo recurrente, sino como una situación. Entonces, en eso es importante y Jesús lo que enseña y lo que demuestra en primer lugar, haciendo alusión de que Dios, pues evidentemente a Dios nada se le escapa, es principalmente el tema de aprender a discernir, aprender a justamente a vernos tal cual somos y no ocultar nada de Dios, ni las cosas buenas ni las cosas malas. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé si les ha pasado que tal vez hay un topper, una tacita o algo con algún alimento y que queda en el fondo de la nevera y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y usted no se recuerda que está en el fondo. Y en algún momento determinado, pues, de ya hay un olor, y usted revisa y es que eso está justamente en el fondo. Pues bien, las lecturas de hoy nos enseñan a decirle o a recordar que no podemos guardar las cosas, ni buenas ni malas. A veces es necesario sacar de nuestra vida, exponer en nuestra vida, incluso nuestros defectos, nuestras debilidades y nuestros pecados, porque es justamente en ese acto cuando Dios toma aquello que nos afecta y cuando se lo entregamos a Él para que Él lo purifique, para que Él lo transforme, para que Él lo sane. Y inclusive, por más bueno que pueda ser, digamos, nuestras acciones, tienen que ser siempre expuestas en el entendido de que sean al servicio de los demás. Lo mismo pasa con mis talentos. Cuando yo tengo un talento para servir a los demás, para servir a la iglesia, no puedo tenerlo guardado, porque igual lo podemos desperdiciar, se nos puede perder. Entonces, ahí es donde lo primero que Jesús nos enseña, o sea, que aprendamos a crecer dentro del amor de Dios, siempre demostrando y reflejándonos tal cual somos. Todos, absolutamente todos, como decía San Juan, hemos cometido pecados y por consecuente todos en una esencia de nuestro ser frágil y pecador no somos dignos, pero el amor de Dios es justamente el que nos reactiva, el que nos reafirma, el que nos vuelve a dar esa dignidad de hijos y con eso podemos seguir adelante y podemos, ¿por qué no?, ser testimonio para otras personas. Ya Jesús lo dijo. A veces ustedes decía y ponía ese ejemplo de una práctica muy propia del templo donde se compraban animales para los sacrificios de purificación. Dice que si ustedes son capaces de comprar en ese aspecto y pues las aves y saber que ninguna de esas aves y esas aves naturalmente viven y tienen sus nidos y encuentran su alimento sin que tengan que trabajar en muchos casos, sin que tengan que esforzarse más que acercarse al lugar de comer. ¿Cuánto nosotros que somos los preferidos de Dios, que estamos pues en que nos ha concedido de lo más profundo de su corazón a todos y a cada uno? ¿Por qué negarnos a la posibilidad de saber de que mis debilidades, de que mis pecados no son un motivo para alejarme de Dios en la medida que yo le permita a Él tomarlos y ayudarme a vencerlos? Entonces,
es momento de dejar justamente de vivir debajo, de vivir oculto y reflejarme como soy. Y de esa manera Dios irá haciendo su obra en cada uno de nosotros. Entonces, pidámosle al Señor verdaderamente esa posibilidad de abrir nuestra vida a Él, de no dejar guardado en nuestro corazón ni resentimientos, ni dolores, ni pecados, ni situaciones, y todo lo contrario, pues luchar para entender que es cierto, tal vez externar ciertas cosas podrán generarnos momentos de dolor dentro de la vida cotidiana, pero saber que ese momento de dolor es un momento de sanación ante la vida definitiva que es la que Dios espera de nosotros. Y en ese momento poder encontrarnos con el Señor limpios y purificados porque hemos permitido que Él sane todo lo que hay dentro de nosotros. Bendiciones.